Buenas tardes a todos y para todos un saludo de paz y bien. Seguimos avanzando en el Evangelio, este año el Evangelio de Lucas, como sabemos, y una semana más seguimos, aunque valga la redundancia, con el tema del seguimiento, de cómo una persona, un cristiano, un hombre de hoy en día, una persona del siglo XXI, puede seguir a Jesús. Y ciertamente que el ambiente, la escena que nos presenta el Evangelio cambia de lo que hemos estado viendo estas últimas semanas, que era Jesús caminando y encontrándose con gente. Tanto que el Evangelio hoy parece que nos habla de otra cosa, ¿no? De ese encuentro de Jesús con sus amigos, con Marta, con María, con Lázaro, ese encuentro cercano, de amigos, fraterno, familiar, que tiene con esos amigos suyos. Pero Lucas tiene una diferencia con Marcos y Mateo, que también hablan de estos encuentros con los tres hermanos, y es, como hemos escuchado, que no aparece Lázaro, no aparecen los discípulos. Lucas presenta la situación como algo mucho más cerrado, algo mucho más íntimo. Y esto a mí, personalmente, reconozco que es cosa mía, me indica o me lleva a ver este Evangelio de hoy no tanto como un evento histórico, que sin duda lo fue, sino más bien como algo que lo trasciende, algo que llega incluso a lo vocacional, a eso a lo que Dios nos llama para desarrollarnos como personas. Porque para mí esta escena es diferente, ¿no? Porque lo que a mí me surge cuando leo este Evangelio es preguntarme qué pasa cuando Jesús entra en mi casa. En lo más profundo de mi casa, en el hogar, en mi corazón, ¿qué es lo que pasa cuando Él entra? Pues yo estoy convencido de que muchas cosas en la vida de una persona se tiene que ajustar una vez que Jesús entra, para que esa conversión que esperamos, deseamos y queremos y que sabemos que ocurre, lleve a cabo. Y hoy el Evangelio nos presenta precisamente el cómo se ajustan dos realidades que son imprescindibles para la vida del cristiano. Por un lado tenemos a María, que nos habla de esa necesidad de estar en relación con Dios. Y por otro lado está Marta, que nos habla de la necesidad que tenemos de relacionarnos con los hermanos. Dos hermanos, dos hermanas que no siempre se llevan bien, que no siempre conseguimos que estén cada uno en su sitio. Por eso surge la pregunta, que no es nada nueva, de qué es más importante, la oración o la caridad, la acción o la contemplación. Pues yo estoy convencido de que las dos. Para mí, ese debate que ha habido durante mucho tiempo, incluso hoy en día, sobre qué es más importante, a mí no me dice nada, me parece una discusión bizantina, porque la oración sin caridad es una farsa. Y la acción cristiana, la caridad cristiana sin la oración es insostenible. Para mí son dos realidades, como digo, fundamentales, dos hermanas que están unidas y que viven en nuestra casa. Por eso para mí la pregunta que me lanza a mí este Evangelio es otra. ¿Sabemos colocar cada cosa en su sitio? ¿Sabemos priorizar? ¿Sabemos atemporizar? ¿Sabemos contemporizar? ¿Sabemos dedicarnos en cada momento a lo que nos tenemos que dedicar? Para mí, como digo, esa es la pregunta que nos lanza el Evangelio. Porque a mí personalmente, y digo que esto es cosa mía, podrán estar en desacuerdo conmigo y me encantaría dialogarlo. Para mí me parece demasiada simplificación, incluso aunque lo diga el Evangelio, que Jesús se quede solo con la oración. Sobre todo cuando el resumen que hace Pedro de la vida de Jesús fue un hombre que pasó haciendo el bien. Sabemos que Jesús era un hombre de acción y que era un hombre de oración. Por eso no se trata solo de quedarnos con la oración, de que esa sea la mejor parte. No, yo creo que el Evangelio nos está diciendo que hay momentos en los que estar con Jesús, sentado con Él, escuchar su palabra, es la parte importante, es la parte bonita, es la parte que nadie nos puede quitar. Pero que eso no es exclusivamente lo que tenemos que hacer, porque a Marta no le dice, oye, siéntate, que eso no sirve para nada, no. A Marta le dice, te afanas mucho.
hace muchas cosas, que está bien, pero hay momentos en los que tienes que parar. Es lo que para mí está diciendo Marta. Por eso, para mí, esa relación entre oración y acción, para mí sigue siendo un tema interno de debate. Y hay un psicólogo que a mí me gustó mucho cuando estudiaba la teología. En teología se estudia un semestre de psicología general, que es Jung, Carl Gustav Jung. Seguramente lo he pronunciado fatal. Es un sucesor de Freud, no tiene nada que ver con él, pero sí coge cosas de Freud. Y hay un elemento que a mí siempre me gustó mucho cuando lo descubrí. Él decía que en toda persona humana existe el animus y el ánima. Y él decía que eran dos partes que se tenían que compaginar, equilibrar, para que la persona se desarrollara correctamente. Por ejemplo, la cobardía con la valentía. Tenía que encontrar un justo punto en el que ni fuéramos excesivamente cobardes, que es malo, y excesivamente atrevidos, que también puede ser malo. Lo masculino y lo femenino, la timidez, la extroversión. Jung decía que cada elemento tenía que equilibrarse para encontrar ese pleno desarrollo. Para mí, personalmente, la oración y la acción también son dos elementos que tienen que encontrar ese punto correcto de desarrollo. Hay momentos en los que tenemos que ser contemplativos y hay momentos en los que tenemos que ser activos. ¿Y cómo se hace eso? Pues, hermanos, esa es una labor personal e intransferible. Mi ritmo no puede ser vuestro ritmo, porque mi vocación no es vuestra vocación. Mi vocación no es la misma que la de Fray José, por lo tanto el ritmo tampoco puede ser exactamente el mismo que el de mi hermano José. Cada uno tiene que encontrar ese punto en el que la oración y la contemplación enriquecen a la persona. ¿Y cómo se consigue eso? Pues hay pistas. Yo creo que tenemos maestros, muchísimos maestros en la vida de la Iglesia y en el presente de la Iglesia que nos enseñan a vivir la oración y a vivir la contemplación. Pero no son maestros que nos hacen los deberes, son maestros que nos dan pistas, que luego tenemos que traducir a nuestra propia vida y cada uno desde su propia vocación encontrar ese punto justo. Lo que sí, puedo compartir con vosotros posibles criterios. Quizás sean demasiados personales, sean demasiado cosecha propia, pero a lo mejor sirven, no lo sé. Sería bueno que compartiéramos también estas cosas entre nosotros. Para mí, un primer criterio es que uno no puede servir de excusa para no hacer el otro. Yo voy a misa, ya he hecho suficiente. Yo rezo 3 rosarios al día, yo ya he hecho suficiente. Yo doy 20 euros a Cáritas, yo no tengo que ir ni a misa. No, yo creo que esa excusa no nos la creemos ni nosotros cuando la usamos. Otro criterio es que una de las realidades no puede discriminar a la otra. Yo no puedo ser solo un hombre de oración y dejar que la caridad la haga otra persona. Yo no puedo ser un hombre activo y dejar que la oración la haga otra persona. No, porque, como digo, para mí tienen que estar equilibradas. Tenemos, para mí es un tercer criterio, que valorar, darnos cuenta, ser consciente de lo que nos aporta cada una de esas realidades a nuestra vida cotidiana. ¿Qué nos aporta el ayudar a nuestros hermanos? ¿Qué nos aporta hacer oración? Esas son preguntas que no nos podemos dejar de hacer y menos aún no nos podemos dejar de contestar. Y además, yo creo que otro criterio es que tenemos que ser conscientes de que cada una necesita su tiempo. No voy a decir en exclusivo, porque yo creo que la oración no suprime a la oración ni la oración suprime a la acción. Son actividades complementarias y que normalmente van unidas. Porque cuando ayudamos cristianamente a un hermano, estamos encontrándonos con Cristo vivo y resucitado. Por lo tanto, la caridad ya es oración. Y la oración también es caridad, porque nos hace preocuparnos por el hermano. Pero si no somos conscientes de eso, por mal camino vamos. Lo que sí me gustaría acabar es con el principio, un principio que es importante para los capuchinos desde nuestro carisma. En nuestras constituciones se nos dice que la vida se nutre de la oración. Yo no puedo crearme una oración ficticia. Yo cuando me acerco al Señor en esa oración afectiva que es lo más propio nuestro, yo le presento al Señor mi vida,
con mis aciertos, con mis fallos, con mis problemas, con mis limitaciones, con mis buenas obras, con mis malas obras, y me presento ante el Señor cual soy. Y eso hace que mi oración nazca de lo que realmente estoy viviendo, no de entelequias, no de cosas prefabricadas, falsas, no, de mi propia vida. Y además, esa oración, ese encuentro de corazón a corazón con Jesús, lo que va a hacer es que mi vida sea aún más cristiana, sea aún más creyente, sea aún más como Jesús me ha enseñado. Por eso digo que la oración y la acción no son cosas que se excluyen, son cosas que se complementan y que en nuestra vida, cada día, en cada encuentro, en cada momento, no deberían faltar. Que así sea.